segundos para el inicio de transmisión. Inicio de transmisión. En la 1420 AM suena Comunicación Popular. En la 1420 AM suena Memoria Histórica. En la 1420 AM suena Palabras de Mujeres. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir. Los miércoles, el piloto de la ruta 1420 AM hace su salida a partir de las 7 de la noche. Te llevaremos por un viaje por todo el país. No te pierdas El Piloto, todos los miércoles por Radio Fejer 1420 AM. Radio Fejer 1420 AM, comunicando buen vivir. Me conocían como Gaspar Yash. Yo era Cruz Rogelio Sica. Mi nombre era Juan Rukush. En vida fui Diego Sosov. Fui Nicolás Sina. Era conocido como Julián Huipán. Durante el conflicto armado interno, nuestros compañeros fueron asesinados, torturados y desaparecidos por ejercer su labor de informar y ser informados. Eran parte del equipo de Radio La Voz de Atitlán, emisora comunitaria comprometida con el buen vivir de los pueblos. Dignificamos su memoria por medio de la palabra. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, y esta emisora. Nuestras palabras son leyes, las lanzamos al viento. Él las acoge en su seno y las hace cumplir. Sihuantinamit, la voz de los pueblos, un espacio de encuentro de la palabra de los pueblos, cosmovisión, historia, memoria, política, caminos. La palabra de los pueblos. Bienvenidas y bienvenidos al programa Sihuantinamit, la voz de los pueblos. Estamos con ustedes desde la frecuencia 1420 AM y a través de las redes sociales de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER y de la Convergencia Nacional Maya Huaquipiquej. En esta emisión vamos a estar abordando el tema que nos alimenta del día a día, que es en el marco del Día Mundial del Agua, que es la problemática del mismo y cómo comunidades dirigentes comunitarios y sociales han sido criminalizados y perseguidos por defender este bien de la naturaleza. Estarán con nosotros hoy Carlos Barrientos del Comité de Unidad Campesina CUC y la compañera Isabel Fion de la Asociación USCHE, ambas organizaciones con una trayectoria de lucha por la defensa del agua y recursos naturales de los pueblos. Yo soy Leticia Sontay y voy a estar siempre con ustedes en la conducción del programa Sihuantinamit. Antes de iniciar a conversar sobre este tema de interés, vamos a escuchar la reflexión del Nahual del día que nos marca hoy el calendario maya. Escuchemos. No. Cosmogonía y memoria. Nahual Ish simboliza la energía femenina, aunque todos los nahuales también están relacionados con la energía femenina y masculina. El Nahual Ish representa a la mujer y el altar maya, o los altares mayas. Es la energía que protege las montañas, los valles, las cuevas. Espíritu de la salud de la madre tierra, representada en los tigres. Todos estos lugares han estado sin contaminación por miles de años. Todas las especies y seres han vivido en equilibrio y en buena salud por sí sola. Se han mantenido limpios, siendo la casa de todos,
con aromas naturales. Nuestras abuelas y abuelos también han contribuido a aromatizarlas con variedades de copal en las ceremonias mayas. De esta manera se ha contribuido al Utzcaslemar de la Madre Tierra, o sea, al buen vivir. Al Nahual Ish lo acompañan los nahuales Tijash, Ik, Kemé y Tzi. Hemos escuchado la reflexión del día. Nuestro tema, yo lo resumo en agua es vida. Y creo que es importante resaltar en un contexto histórico que el 22 de marzo de cada año se conmemora el Día Mundial del Agua. Y la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, recuerda que son 2.200 millones de personas las que viven sin acceso a agua potable en el mundo. Su relevancia además cobra un mayor auge, considerando que es un elemento primordial para que todos los seres vivos sobrevivamos, y su uso en la prevención de enfermedades pues se ha convertido en una necesidad vital. La ONU remarca que el valor del agua es mucho que su precio monetario, siendo su importancia enorme y compleja para los hogares cultural, salud, educación, armonía y la integridad del entorno natural. Esta conmemoración tiene como objetivo principal hacer conciencia de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas con las que se alcance el objetivo de desarrollo sostenible número 6, que es el agua y saneamiento para todos antes del 2030. En el caso de Guatemala, se considera que 1.500 cuadrados de 103.900 del territorio está cubierto de agua. Pero el acceso y cuidado de este bien ha significado para los pueblos indígenas y organizaciones sociales criminalización, persecución y cárcel, como lo son los casos de Bernardo Caal, dirigente Perchí en Cabón, Alta Verapaz, y la gremial de pescadores en el Estorizabal. Para hablar de esta situación, titulamos nuestro programa Agua que has de beber, debes defender. Y es acá, pues, nos traen nuestros invitados que se encuentran ya con nosotros. Carlos Barrientos, bienvenido al programa Siguantinamit. Hola, buenas Carlos. tardes. Buenas tardes, Carlos. El Comité de Unidad Campesina CUC, junto a otras organizaciones sociales, organizaron la Marcha del Agua en el año 2016. ¿Nos puede hacer un recordatorio, Carlos, del porqué de la marcha y qué logros se alcanzaron? Sí, cómo no. Bueno, para empezar, sabemos que en Guatemala hay suficiente agua para satisfacer las necesidades que tenemos. Sin embargo, el problema fundamental es que se ha convertido en una mercancía que le están robando, apropiando y contaminando grandes empresas industriales, agroindustriales, mineras, hidroeléctricas, turísticas. Y a partir más o menos del año 2000 es que esta situación se ha agravado a tal medida que en la cuenca baja de los ríos, sobre todo en el caso de la costa sur, en la época seca que no llueve, ya en las comunidades no llega agua porque la desvían para poder irrigar los grandes monocultivos, y en la época lluviosa hay inundaciones generalmente. Pero este es un problema que no solo afecta el problema del agua a las comunidades en el campo, sino en las ciudades. También sabemos que hay escasez y que hay una serie de compañeros y compañeras que han defendido el agua y, como bien se decía anteriormente, resulta que están criminalizados. Entonces, varias organizaciones pertenecientes a la Asamblea Social y Popular nos propusimos realizar una marcha en el 2016 que tenía varios objetivos. Uno era exigir la recuperación de nacimientos, ríos, lagunas, fortalecer la articulación y la coordinación en defensa del agua y el territorio,
generar conciencia de este problema y denunciar la criminalización. Y entonces, por esa razón, se hizo una marcha que empezó desde Tecumumán hasta llegar a la ciudad capital. Esta fue una marcha muy grande que era la vertiente sur, y desde la parte de lo que sería la carretera al Atlántico también hubo otra vertiente que caminó para coincidir en el mismo día llegar a la capital. ¿Qué se logró con esta marcha? Bueno, primero se lograron visitas de funcionarios del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para que verificaran el desvío de los ríos, y que a partir de esto, entonces se presentaran una serie de denuncias en contra de empresas que han contaminado o se han apropiado o han robado los ríos. A nivel del Congreso se creó una comisión interparlamentaria que citó a varios ministros, que visitó 6 ríos con diferentes problemáticas, que hizo una visita a varios presos por la defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales. Se promovió una reunión con la instancia de jefes de bloque para presentar leyes pendientes de aprobación, pero sin embargo no tuvo acogida en el Congreso, pero digamos esta comisión sí impulsó eso. Y finalmente se hizo un proceso para elaborar una propuesta de ley de aguas, un proceso que involucró a la Asamblea Social y Popular, a la Universidad de San Carlos, a la Comisión Extraordinaria de Recursos Hídricos y en un inicio al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, contando con el apoyo del G4, es decir, la USAC, la PDH, la Iglesia Católica e Iglesia Evangélica. Se impulsaron 24 diálogos por el agua que se realizaron en las sedes de la Universidad de San Carlos, y estos diálogos buscaban abordar 4 aspectos: la gobernanza del agua, la conflictividad, la normativa jurídica y los principios rectores. Eso así, digamos, en una síntesis muy apretada, creo que fueron los logros iniciales de esa movilización. Interesante, Carlos, escuchar que sí se podría decir que hubo logros de esta movilización que fue bastante vista tanto en las redes sociales, ¿verdad? Isabel, bienvenida al programa Siwantinamit. Desde los estudios y trabajo por ustedes desarrollado, ¿cómo está la situación del acceso del agua para la población en general? Pues la situación del acceso al agua en general es precaria y desigual en el país. Digamos, tenemos un montón de Guatemalas convergiendo en un espacio, en un territorio muy chiquito, donde lo urbano y lo rural tienen diferencias abismales. Entonces, solo en la red de agua, digamos, en la disponibilidad de saneamiento, en lo urbano el 68% de las casas tienen este servicio, este acceso, mientras en lo rural solo el 8% de las casas tiene acceso a servicios de saneamiento, porque eso lo tenemos que tener claro, digamos, que tener un pozo en un área rural no quiere decir que el agua sea de buena calidad, y muchas veces que el agua no sea de buena calidad está, o sea, directamente relacionado con los múltiples casos de diarrea en niños y niñas, y entonces ahí es donde vienen todos los problemas también de desnutrición. Es un problema que afecta a todos los problemas que hay en el país, y bueno, eso es lo que tengo para comentar en ese aspecto. Muchas gracias. Carlos, la lucha por la defensa del agua es en la actualidad una situación complicada para comunidades indigentes. ¿Por qué defender el agua es un acto de riesgo en Guatemala? Bueno, en relación a la problemática del agua hay posiciones encontradas, y estas posiciones encontradas en el fondo es una problemática relacionada con derechos y poder. Para unos, los que tienen el poder en este país, el agua es un recurso que pueden usar sin ningún tipo de control y sin devolver a la naturaleza y a la sociedad el uso que han hecho
de este vital líquido. Creen que sus intereses y sus empresas están en primer lugar, y si alguien se opone a esos intereses y a sus empresas, dicen que están en contra del desarrollo y se le criminaliza por eso. Para otros, quienes no tienen el poder en este país, el agua es un derecho, no solo de los seres humanos, sino también de las plantas, los animales, la naturaleza. El agua es como la sangre de las venas, que es fundamental para la vida. Por más de 50 años se han presentado en el Congreso una serie de iniciativas de ley de aguas, pero ninguna ha sido aprobado porque de una u otra manera afecta los intereses de unos u otros grupos económicos poderosos. ¿A quiénes nos referimos cuando hablamos de esos grupos económicos poderosos? Por ejemplo, a la familia Herrera, que son dueños del grupo Pantaleón, a los Whitman, a los Pivaral, a los Leal. Es decir, estamos hablando a los Campoyo Codina, estamos hablando de ese grupito de familias que se creen dueños del país y que Guatemala es una finca, y por lo tanto, quien reclama derechos les afecta sus intereses, y por eso mismo, entonces van con todo contra esa persona. Entonces, defender el vital líquido se ha convertido en este país en una actividad de alto riesgo. Qué bien, Carlos, tan interesante todo lo que nos plantea. Vamos a seguir abordando esto después de que volvamos de este pequeño corte, porque nuestro tema es tan importante. Agua que has de beber, debes defender. Ya volvemos. En la 1420 AM suena Pensamiento. En la 1420 AM suena Juventudes. En la 1420 AM suena La Defensa del Territorio. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir. En Estados Unidos, el agua se une a activos como el oro, el petróleo y otras materias primas que cotizan o se comercializan en Wall Street, en tiempos en los cuales la escasez del vital líquido genera angustia, sobre todo por el cambio climático. El agua y la vida son una misma, por un mundo con agua para todas y todos. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER y esta emisora. Bueno, gente, déjeme pegarle al bus. Si va tarde, madrugue, hombre. Vámonos, vámonos, vámonos. Sube, sube, sube. Sube la dueña. Radio La Dueña se sube a la ruta del piloto 1420 AM. No se lo pierda todos los miércoles a partir de las 7 de la noche por Radio La Dueña 88.3 FM y Radio Fejer 1420 AM. La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, felicita a una más de sus radios afiliadas, Estéreo Gerardi 107.9 FM, por arribar a un aniversario más de vida radiofónica, informando y difundiendo comunicación para el buen vivir. Nuestras felicitaciones en nombre de cada una y cada uno de los que hacemos posible FEJER, comunicación para el buen vivir. CAT, construyendo la red de los pueblos. Regresamos con ustedes desde el programa Siguantinamit a través de la frecuencia 1420 y redes sociales de la Convergencia Nacional Maya Huaquipiquez y la Radio Fejer. La importancia y necesidad de cuidar el agua, y es que hay muchas personas que sí cuentan con este vital líquido y claro, muchas personas que lamentablemente no tienen acceso. Isabel, en el 2016, el desvío de ríos por la agroindustria en la costa sur evidenció el uso descontrolado del agua en prejuicio de las comunidades aledañas. ¿Se ha logrado avanzar en la solución de esta problemática? Pues es una pregunta bastante compleja.
Y solo para contextualizar a las personas que nos están viendo y nos están escuchando, el problema del agua en la costa sur es un problema enorme y muchas veces invisibilizado, donde hay un acaparamiento y robo del agua en la parte media de la cuenca, que es donde pues están instalados todos los monocultivos, entiéndase plátano, banano, caña de azúcar y palma aceitera. Entonces, como no hay una regulación de este tema en una ley como debería de ser, pues el agua es de nadie y es de todos, y en realidad es de quien tiene el dinero para poder desviar el cauce del río. Entonces, en la parte media de la cuenca, imagínense que el río lleva alrededor de 10 metros cúbicos de agua por segundo, que es un montón. Y lo natural es que en la medida en que el río baja, el agua pues va siendo más, pero eso no pasa en la costa sur. En la medida en que el río avanza va siendo menos y menos bueno, sí, por fenómenos naturales como la evaporación, la evapotranspiración de las plantas, pero por el desvío principalmente. Y llega nada más digamos, en el área de Mangle, alrededor de 1.8 o 1.2, ese es el promedio, de metros cúbicos por segundo. O sea, se pierde más del 80% del caudal del río. Y bueno, el Ministerio de Ambiente en el 2016 sacó un acuerdo ministerial donde se creaba el reglamento de operaciones de inventarios del recurso hídrico, de usuarios, perdón, del recurso hídrico. Y entonces, pues si yo soy un ingenio, venía y me metía a la página del ministerio y me inscribía como usuaria del recurso hídrico, o sea, inscribía mi desvío, me daban un código y yo ponía el código en el desvío y ya. O sea, era una forma de legitimar el robo. Y pues junto con un UTSCHE y muchas autoridades y pueblos y organizaciones interpusieron una inconstitucionalidad que fue otorgada, y ese es uno de los logros, pero tardó, digamos, bastantes años en el ámbito legal, pero en lo práctico este problema se va haciendo cada vez más fuerte, cada vez más grave, y el problema es que estamos a merced de una crisis climática mundial, y quienes ocupamos el segundo lugar en vulnerabilidad somos Guatemala. Bueno, Mesoamérica y específicamente Guatemala. Y como dijo Carlos, ocupa un tema en la agenda económica y de los poderosos en el país, no se le ha dado una solución integral. Es complicado, y la verdad es que Carlos e Isabel nos están proporcionando datos que son relevantes y afecta, ¿verdad? Carlos, en el Congreso de la República hay una serie de iniciativas de leyes para reglamentar el uso del agua. ¿Qué se debe que estas iniciativas no avancen, o cómo va encaminándose esta parte? Bueno, tal vez vamos a partir del año 2016, cuando se hace la Marcha del Agua. Inicialmente, quienes organizamos la Marcha del Agua no teníamos la intención de proponer una ley o de que se aprobara tal o cual ley. Sin embargo, por pues todo lo que despertó, porque hubo mucha gente que se fue sumando en todo el recorrido e incluso en la ciudad capital, entonces se abrió la posibilidad de participar en un proceso de debate. Y resulta que yo anteriormente decía que se creó una comisión entre la Universidad de San Carlos, la Asamblea Social y Popular, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, y una comisión que existía en el Congreso, que era con una comisión extraordinaria de recursos hídricos. Entonces, esta comisión extraordinaria de recursos hídricos del Congreso lo que hizo fue que agarró varias iniciativas de ley.
Una es la 5058, otra es la 5067, otra es la 5070, que fue propuesta por varias organizaciones y pueblos, la 5095. Posteriormente se incorporaron a este proceso el colectivo de Agua, Vida y Territorio y también fueron dando aportes para eso. ¿Qué fue lo que sucedió? Que esta comisión tenía una fecha límite de funcionamiento y entonces la idea era que recogiera como lo mejor de esas propuestas y presentara una como síntesis que recogiera lo mejor. Pero por distintas maniobras ahí de los partidos políticos, esta comisión terminó su periodo en el 2016 y cuando se intentó que le diera seguimiento, hay una resolución de la CC donde decía que no podían seguir las comisiones extraordinarias como que fueran permanentes. Entonces estas iniciativas de ley, la 5058, la 5067, la 5070, la 5095, quedaron en el limbo porque no hubo un dictamen de parte de la Comisión de Recursos Hídricos. Ahora, lo que sí pasó es de que conforme fue avanzando el proceso, en un momento el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales se separa de esta comisión de distintas partes y entonces el Ejecutivo, me refiero al gobierno de Jimmy Morales, presentó una propuesta que es la 5161. Esta propuesta 5161 cuenta con por decirlo de alguna manera, la bendición del CACIF. Y sabemos que si cuenta con la bendición del CACIF, no recoge los intereses del pueblo de Guatemala. Es la única que tiene un dictamen favorable, es decir, que va en camino, va avanzando para que se pueda aprobar. Y este proceso de discusión que se había llevado entre distintas organizaciones, la universidad, etcétera, sí, al año siguiente, en el 2017, resulta que un grupo de diputados, incluso del partido del gobierno, del FCN, pues conoció eso y lo presentaron como que fuera su propia iniciativa. Entonces, esa es la iniciativa 5253, que está presentada, pero no cuenta con dictamen. Pues, ¿cuál es la situación que tenemos ahorita en relación a las normativas y las leyes? Es que hay un grupo que ya venían de antes que no tuvieron dictamen favorable, están así como quien dice en el olvido. Hay otra que es la del Ejecutivo, la del gobierno de Jimmy Morales, la que cuenta con la bendición del CACIF, sí tiene dictamen favorable. Y hay otra que fue trabajado con distintas partes, que está presentada en el Congreso, pero no tiene dictamen favorable. Entonces, podemos decir que la que está más avanzada es una ley que nuevamente no representa los intereses del pueblo y por eso hay que estar con mucha atención para ver qué es lo que hacen en el Congreso, porque en algún momento, como ya han hecho con otras cosas a altas horas de la noche, aprueban de urgencia nacional la ley y eso va a afectar a la mayoría de la población para quienes el agua es un derecho. Qué complicado, qué difícil está la situación al hablar de la legislación, ¿verdad, Carlos? En ese sentido, Isabel, ya Carlos nos abordaba también que para esto también hay muchos intereses, ¿verdad? Hay muchas posiciones contrarias en los pueblos por la regularización de este bien. ¿A qué se deben esas posiciones, Isabel? Ay, esto también es súper complejo porque las realidades son muy distintas en la parte alta de las cuencas y en la parte baja de las cuencas. Como bien sabemos, pues los ríos nacen de los bosques que están siendo y que han sido cuidados ancestralmente por los pueblos, específicamente en el área de Occidente, y pues esta agua, o sea, estos nacimientos se vuelven los grandes ríos que conocemos en la vertiente del Pacífico. El problema es que, claro, los pueblos y las naciones que han estado cuidando y gestionando el agua desde su cosmovisión, desde su cultura, pues no les interesa para nada que el gobierno o el Estado más bien les diga cómo tienen que cuidar y gestionar el agua.
pues si ellos lo han hecho desde siempre, o sea, esa es una postura y es muy válida. Pero por otro lado tenemos a los compañeros y compañeras que viven en las comunidades de la parte baja de las cuencas, específicamente las comunidades de la costa sur, donde a ellos no les llega nada de agua porque fue robado y secuestrado por la agroindustria, y la poca agua que tienen es de muy mala calidad. Tienen que gastar mucho dinero porque, digamos, los pozos cada vez están más profundos, empiezan a ser salados y esa agua no se puede consumir o no se debería de consumir. Entonces tienen que incurrir en, digamos, gastos extras. Eso, digamos, desde una visión comunitaria. Ahora, desde una visión ya más, con más actores, claro que al CACIF no le interesa que haya una ley de aguas porque eso incrementaría sus costos de producción. O sea, las bebidas alcohólicas incrementarían los costos de producción, incrementaría el costo de producción de la palma, de la caña y de los bananos. Por eso es que, pues, haciendo este análisis que nos bombardean de información en los medios de comunicación tradicionales, que somos el segundo lugar en exportación de azúcar y no sé qué, y que somos muy rentables, somos, digamos, creando una identidad que no nos pertenece, pero es porque no están pagando por el agua, no están pagando por la contaminación que están haciendo en el sur. Entonces, claro, así cualquiera es rentable, pero esas son, digamos, las visiones y problemáticas que están pasando, y ahí ni siquiera estoy tocando el tema del extractivismo que ocurre en Huehuetenango o en la región Picchí. O sea, el tema del agua es súper importante para el CACIF y es por eso que, como toca sus intereses, no ha pasado la ley en el Congreso. Y algo interesante, y perdón por extenderme, es que hay dos visiones contrarias del agua en estas propuestas que menciona Carlos, porque la llamada como propuesta de los pueblos ve al agua como un derecho humano y como un ser vivo, mientras la visión del CACIF ve al agua como un tema de seguridad nacional. Entonces ahí está, que tenemos visiones distintas e intereses distintos respecto al agua. Muchas gracias. Pues agua que has de beber, debes defender, es nuestro tema. Y estamos abordándolo con Carlos Barrientos e Isabel Fión. Vamos a tener que ir a una pausa. Ya volvemos, usted siga con nosotros. En la 1420 AM suena Pensamiento. En la 1420 AM suena Juventudes. En la 1420 AM suena La Defensa del Territorio. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir. ¡Sube, sube, sube! ¿A dónde va? Para el store, para el store. Vos, tenemos que agregar una nueva parada. El piloto de la 1420 AM llega a la cuna del manatí por medio de Radio Comunitaria Xquiatzultaá en la 99.5 FM, La Voz del Pueblo Maya Erchi. En la ciudad, escúchelo por Radio Fejer 1420 AM. La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, felicita a una más de sus radios afiliadas, Radio Utancaj 106.9 FM, por arribar a un aniversario más de vida radiofónica, informando y difundiendo comunicación para el buen vivir. Nuestras felicitaciones en nombre de cada una y cada uno de los que hacemos posible FEJER, comunicación para el buen vivir. Los caminos de la palabra de los pueblos. Estamos de regreso con el programa Sihuantinamit y es un programa que llega con ustedes a través de la Convergencia Nacional Maya Huaqip y de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas a través de la 1420 AM. Estamos abordando un tema de mucho interés
Y bien sabemos que el gobierno de Guatemala también debe regular la tala de árboles, la regulación en términos legales, en no extender licencias a empresas mineras, hidroeléctricas, o empresas cableras y de transporte de energía eléctrica, como las actividades de Trexa. Esta última transnacional se dedica a transporte de energía eléctrica de nuestro país a países de Centroamérica y México, ¿verdad? Quiera que no, todo esto nos afecta para que nosotros realmente tengamos ese vital líquido. Carlos lo indicaba igualmente Isabel en el bloque anterior. Las fuentes o nacimientos de aguas por lo general se originan en las tierras altas en territorios indígenas y no existe conciencia o conocimiento de esto en la población de cascos urbanos como organización campesina. ¿Cómo hacer para que las poblaciones urbanas valoren y reconozcan el trabajo que muchas comunidades hacen para el cuidado del agua? Bueno, para empezar, una de las actividades que hicimos fue precisamente la Marcha del Agua, para hacer ver que el problema del agua no es solo problema del campo, sino también de la ciudad. Es necesario que se cobre conciencia, como decía Isabel, de que pues el agua nace en territorios de pueblos indígenas, y para no decirlo así en el aire, vamos a ser un poco concretos. En el caso de Guatemala, el agua que se toma en la ciudad capital, que es distribuida por la empresa municipal del agua, nace de dos ríos, el río Chayá y el río Pixcayá. Esos ríos nacen en las montañas de Chimaltenango. ¿Qué pasaría si un día los pobladores de Chimaltenango, que han cuidado los bosques, que han cuidado la madre tierra, que han creado condiciones para que se dé ese ciclo permanente del agua, de que, bueno, llueve, una parte se va por la superficie, otra parte se infiltra en la tierra y ahí es donde se puede ir sacando agua de los pozos? ¿Qué pasaría si un día estas poblaciones dijeran, ya no vamos a dar una gota más de agua? Resulta que hay un caos en la ciudad. Mucha más gente de la que en la actualidad existe no tendría agua. Y ahí hay que tener presentes, que esa es una cosa muy, muy importante, de que por cada 100 litros de agua que se dispone cada año en el territorio de Guatemala, únicamente se utilizan 34 litros de cada 100 para las distintas actividades económicas, las necesidades humanas. Eso significa que hay agua más que suficiente para cubrir las necesidades que tenemos. Pero hay hay alrededor de 4 millones de guatemaltecos y guatemaltecas que no tienen acceso al agua. En los centros urbanos, las municipalidades deberían de garantizar el acceso al agua potable, pero no todos lo hacen. Y en lugar de eso han optado por dar un servicio deficiente y con eso dejan el campo abierto a las empresas privadas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En la práctica, el agua se encuentra privatizada en las ciudades, ya sea porque las empresas contaminan sin tomar en cuenta los efectos o porque se apropian del agua sin pagar nada. Toda la gente que toma agua salvavidas, por poner un caso, ¿de dónde creen que salió el agua salvavidas? Eso no se generó espontáneamente. Es un agua que ha estado extrayendo esta empresa y que cobra cantidades grandes. Y hay lugares donde ni siquiera tienen un chorro de agua y resulta que tienen que pagar mucho más que la gente, por ejemplo, que vive en la zona 10, en la zona 14. Y todas y todos sabemos que hay zonas donde siempre hay agua, como las que mencioné, la zona 9, la zona 10, la zona 14, y hay otras ciudades donde nunca hay agua, que es todo lo contrario. Creemos que eso tiene que ser conciencia del guatemalteco y las guatemaltecas de las ciudades, porque el agua no nace en las ciudades, sino viene, como ya dijo Isabel, de los territorios de pueblos indígenas, porque ha sido cuidado durante generaciones y porque las municipalidades que deberían garantizar ese derecho, lo que están haciendo es contribuyendo a que el agua en la práctica se siga privatizando
y las grandes empresas, las salvavidas de la familia Castillo, una de las familias más ricas de Guatemala, se sigan enriqueciendo con la necesidad de la gente. Qué situación tan complicada, ¿verdad, Carlos? Isabel, sabemos que la crisis del agua, pues en las comunidades ya lo han manifestado ustedes desde el inicio de la conversación. Cada día va en aumento esta crisis. ¿Qué solución se vislumbra para contener esta problemática a futuro? Wow, pues la solución sería defender los bienes naturales, los bosques, porque es justo ahí donde nacen los ríos, justo decía Carlos, o sea, el agua no viene de abrir el chorro, pues, y al menos yo que vivo una buena parte del tiempo en la ciudad, veo que autorizan y autorizan muchos nuevos edificios de saber ni cuántos pisos y digo, wow, cuánto deben estar cavando los pozos para que esto tenga agua. O sea, esa es como la primera solución, como seguir cuidando y reconocer, o sea, no solo cuidar por cuidar, porque ay, qué bonito el bosque y es un lugar sagrado, o sea, sí, pero también reconocer el trabajo de todas estas personas que están cuidando como un pago real por, no me gusta este término, pero es bienes y servicios ambientales, o sea, el bosque no solo nos provee oxígeno, no solo es resguardo de biodiversidad, es la fuente fundamental del agua. Y luego, como otra solución, yo sí creo que debe haber una reglamentación, pero con eso me refiero a una ley que no esté dispersa, digamos, en la ley de minería, que no esté dispersa en los reglamentos internos del MAGA o del Ministerio de Ambiente, sino una ley que sea lo más consensuada, que contenga los 12 principios irrenunciables que han sido consensuados por varias organizaciones y pueblos, donde se vea el agua como lo que es un ser vivo y un derecho fundamental. Y creo que eso, bueno, sería parte de la solución y que tomemos conciencia que, bueno, el agua es un recurso y bueno, es un bien finito y no lo podemos estar desperdiciando como lo seguimos haciendo en las ciudades y también, digamos, como quitar un poco la culpa de los usuarios finales del agua, esto como de gota a gota el agua se agota, sí, pero no podemos comparar lo que nosotras y nosotros usamos con lo que está usando el ingenio, que está usando la industria palmera o bananera, o sea, o la industria extractiva, o sea, no lo podemos comparar y también tenemos que determinar si como país necesitamos este tipo de industrias que está dejando dinero, digamos, entre comillas, pero no está dejando mejores condiciones para la población que hay alrededor, no está dejando mejor calidad de agua ni acceso a agua, entonces por ahí vería yo. Bien, realmente es bien complicado, ¿verdad? Carlos, en 3 minutos, tal vez usted, o 2 minutos, mucho. Sabemos que por lo menos hay 4 criterios a considerar para legislar sobre el agua. Su uso a la industria extractiva, la industria de bebidas azucaradas, las administraciones municipales y el manejo desde lo comunitario. ¿Cómo poder canalizar estos 4 puntos para que el vital líquido sea de beneficio de la mayoría de la población? Bueno, ya Isabel mencionaba algo que creo que es importante. Cuando se estuvo en este proceso que se generó antes y después de la Marcha del Agua, entre varias organizaciones estuvimos discutiendo y diciendo, bueno, ¿qué cosas tendrían que ser los principios irrenunciables
para el agua. ¿Qué queremos decir con eso de principios irrenunciables? Que hay cosas que uno puede decir, esto está bien, esto está, bueno, está bien, llévense esto nos lo quedamos, pero hay cosas que no se pueden negociar. Y sobre esa base salieron una serie de principios que nos parecen que son como lo que debe de guiar para poder tomar en cuenta esas distintas necesidades. El primero de estos principios, que es como el punto de partida, es que el acceso al agua es un derecho humano y un derecho de todos los seres vivos. Entonces no puede ser considerado una mercancía, porque ahí es donde chocan, ya Isabel lo había mencionado, chocan las dos visiones. Si es un derecho, todo mundo, y aquí nosotros decimos no solo las personas, sino los seres vivos, tienen derecho al agua. Si es una mercancía, solo el que la puede pagar tiene acceso al agua, y ahí queda fuera mucha gente. Hay otra serie de principios que son como principios rectores. Uno de ellos es de que se pueda tener acceso al agua de forma suficiente, aceptable, accesible y que no comprometa la capacidad de las personas para adquirir otros bienes o servicios. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder tener acceso al agua no se le vaya todos los recursos a las personas, sobre todo de menos recursos. Es necesario proteger la calidad del agua. Ustedes se recordarán, estimados radioescuchas, cuando hace algunos años se dio una gran mortandad en el río La Pasión porque una empresa había contaminado las aguas de ese río. Otro principio fundamental es que no se puede despojar y privatizar ninguna fuente de agua. El Estado debe proteger las condiciones para que se mantenga el ciclo del agua. No se puede discriminar a nadie para el acceso al agua. Tiene que haber una participación y consulta social para decidir sobre el uso del agua. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a gestionar los bienes comunes como el agua a partir de su identidad cultural, sus formas de organización social. Tiene que garantizarse el acceso al agua por parte de las mujeres en condiciones de seguridad, sin inequidades, sin que sufran riesgos. Tiene que haber una cantidad, digamos, básica, que cada persona pueda tener acceso al agua. Y otro elemento fundamental es que se debe sancionar cuando se viola el derecho al agua. No es posible que sigamos como estamos en la actualidad, de que las grandes empresas utilizan el agua sin pagar nada, sin rendir cuentas a nadie, haciendo lo que les da la gana. Y ahí quería retomar algo que dijo Isabel, esa frase de que gota a gota el agua se agota, dicen algunos. ¿Cómo es esa realidad? Digamos, en el caso de la extracción del agua. En el año 2003, que son datos que se tiene de esa fecha, el 62% de la extracción de agua se iba para las industrias. Y aquí sobresalía en la caña de azúcar, los productos alimenticios, la palma africana y el banano, mientras el uso del agua por los hogares alcanza apenas un 3%. Entonces no se puede decir, es que yo tengo igual responsabilidad que una empresa que, por ejemplo, está desviando el río para regar miles de hectáreas de palma aceitera, cuando esa empresa está utilizando millones de litros o una empresa minera. Obviamente ahí hay una responsabilidad distinta. Entonces, para nosotros, el elemento ordenador de eso que se preguntaba es que se considere el agua como un derecho para todas las personas y para todos los seres vivos. Esto es lo que, si se parte de ahí, si se parte de que el agua es un derecho, además está reconocido por una serie de declaraciones y tratados internacionales, entonces se tiene que garantizar que haya agua para todos en la calidad y cantidad suficiente, que no comprometa sus ingresos y que además esté diferenciada las responsabilidades dependiendo de quién utiliza el agua y cómo se utiliza. Y un elemento aquí fundamental que ya hemos hablado es que el agua cuando estuvimos discutiendo decíamos,
quienes cuidan el agua, quienes cosechan el agua, quienes durante generaciones y durante siglos han garantizado que siga habiendo agua en este país, son precisamente las comunidades y pueblos indígenas, y se debe reconocer ese cuidado y ese servicio que están prestando a todas y todos, y no como en la actualidad, que es otra forma de apropiarse los recursos. Y entonces, cuando alguna persona de la ciudad capital abra el chorro para lo que sea, que recuerde que esa agua que está utilizando se genera en las montañas de Chimaltenango, en comunidades indígenas, y que no puede seguirla usando ni de forma irresponsable, ni tampoco de la forma como con la actualidad se hace, donde no se reconoce ese aporte de los pueblos y comunidades indígenas. Hay mucho que abordar sobre el tema del agua, porque el agua es vida, solo que vamos a tener que ir a una última pausa. Ya volvemos. En la 1420 AM suena Pensamiento. En la 1420 AM suena Juventudes. En la 1420 AM suena La Defensa del Territorio. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir. En el piloto. Sube que sube hasta las nubes. Voy para adelante, nunca para atrás. Y este bus llega hasta Totonicapán a través de Radio UTS 97.5 FM, llegando a la tierra de Atanasio Tzul. En la ciudad, escúchelo por medio de la 1420 AM. Tercer y último llamado. Cualquier cosa me lo llevo volada al San Juan de Dios hasta allá. Mija, ¿cómo me vas a amparar a un hospital público? Hoy me quiero morir sin ayuda. Ay, pues, si querés te llevo así como al Herrera Gerandi o al Pilar. Peor, los privados son más caros, mija. La vez pasada fui a una de esas babosadas y pregunté una dirección. 3,000 pesos me cobraron la consulta. ¡Socan! Mauricio, Isabel. ¿Pero de dónde vas a sacar las puertas? Es el último día, Fernanda. Que no me vean caída, muerta por dentro, pero de pie, como los árboles. Las puestas en escena son más que una presentación, son un espacio de denuncia, crítica y encuentro para expresar los malestares sociales por medio del arte. 27 de marzo, Día Mundial del Teatro. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, y esta emisora. Nuestras palabras son leyes, las lanzamos al viento. Él las acoge en su seno y las hace cumplir. Estamos de regreso ya en el último bloque del programa Sihuantinamit, la voz de los pueblos, que usted nos está escuchando a través de la 1420 AM. Nuestro tema, agua que has de beber, debes defender. Hemos abordado mucho sobre este tema, que es un vital líquido, y es irónico saber que por los territorios de pueblos indígenas se aprovechan de los bienes naturales, y a la vez triste, aún cuando en estas comunidades carecen del servicio de energía eléctrica, como el caso de la zona Reina y otros lugares del país. Pero sí se pueden observar torres de empresas telefónicas y grandes torres de transporte de energía eléctrica instaladas en los territorios. Y algo que vemos también, Carlos, es, por ejemplo, lugares donde se transporta maderas traídas de lugares boscosos y por la mayoría de grandes empresarios. Carlos, ¿qué nos puede comentar sobre esta situación? Bosque y el agua, ¿cuál es la relación entre el bosque y el agua? Porque la importancia de que si cortas un árbol, siembra 5, situación que no sucede. Y las autoridades también dejan pasar esta tala inmoderada de árboles. Carlos, solo que acá en 1 o 2 minutos, por favor, porque ya estamos por cerrar. Gracias.
Su audio, Carlos. Justo lo que uno piensa que no debe hacer. Perdón, pero lo dejé cerrado. Sí, yo estaba diciendo que hay una profunda y estrecha relación entre bosque y agua y creo que ahí quizá Isabel puede ampliar algunas cosas. Lo único que quiero decir y para ser muy corto es que mucha gente ya de algunos años puede recordar que donde antes había bosque, también había agua, donde ahora no hay bosque, no hay agua. Por lo tanto, el bosque es lo que permite, una de sus funciones es capturar, por decirlo de alguna manera, el agua, permitir que en esos lugares la tierra se puede, por decirlo de alguna manera, recargar de agua y entonces fluya por la superficie, fluya de forma subterránea. Si nuestro país se queda a este ritmo que lleva y cada vez se queda con menos bosques, entonces va a llegar un momento en que sí va a pasar lo que ahora no tenemos. Ahora no es que no haya agua, hay agua, pero está mal distribuida. Pero en el futuro puede suceder que no haya agua suficiente para todos porque no supimos cuidar el bosque. Bien, Isabel, si puede complementar en 2 o 3 minutos y mucho, y al mismo tiempo, ya para cerrar, un mensaje a la población, a la audiencia, ante una situación que vemos, Isabel, a cotidianidad, es la contaminación de los ríos. ¿Qué mensaje le brinda a la población para frenar este acto tan inhumano? Pues primero que se enteren que todas las acciones que tenemos tienen consecuencias. También tenemos diferente responsabilidad en eso, pero deberíamos de exigir a nuestras autoridades, a nuestras municipalidades, que no viertan las alcantarillas directamente a los ríos, que se les dé un tratamiento adecuado, que no permitan que los desechos de la agroindustria y de las industrias extractivas se vayan sin ningún tipo de tratamiento al río, porque eso está matando la biodiversidad y está matando a las personas, y que nos enteremos que hay defensoras y defensores en los territorios que están poniendo el cuerpo por la defensa del agua. Y el caso concreto de Bernardo, solidarizarnos con su lucha, es evidentemente criminalizado, y con compañeros de la costa sur que también están siendo criminalizados por defender el agua en su territorio. Y pueden buscar con el hashtag El agua es vida y enterarse ahí un poco de lo que está pasando. Y nada, solidarizarnos siempre con las y los defensores del agua y de los derechos humanos. Muchísimas gracias, Carlos Barrientos del CUC e Isabel Fion de USCHE, por habernos dejado mensajes tan interesantes para preservar y conservar el agua. El agua es un ser vivo y es un derecho fundamental, que debemos tomar conciencia de que el agua es el vital líquido, que es un derecho fundamental tener acceso a este vital líquido. Muchísimas gracias también a ustedes por escucharnos el programa Siguantinamit, que llega todos los días con ustedes a través de la 1420 AM de FEJER y de las redes sociales, tanto de la Convergencia Nacional Maya Huaquipquia como de FEJER. Así que nosotras nos despedimos, pero usted continúe escuchando la 1420 AM de FEJER. Volvemos el próximo martes con otro tema. Feliz tarde, hasta la próxima. Buenas tardes. Nuestras palabras son leyes, las lanzamos al viento. Él las acoge en su seno y las hace cumplir. Siguantinamit, la voz de los pueblos, un espacio de encuentro de la palabra de los pueblos, cosmovisión, historia, memoria, política, caminos. La palabra de los pueblos.